Desde la Universidad Católica Andrés Bello y bajo la cátedra de semiótica impartida por el profesor Alejandro Terenzani, presentamos en nombre del equipo 9, conformado por Marisa Arrieta, Ana Cavalieri, Fátima da Silva, Rafael Dona, Jorge González, Giselle Pérez, María Valentines y Dariana Noguera, nuestro video acerca del teórico Algirdas Julius Greimas. Algirdas Julius Greimas fue un lingüista e investigador francés considerado como uno de los pioneros de la semiótica, de origen lituano y nacido en la Rusia revolucionaria el 9 de marzo de 1917 y falleció en París el 27 de febrero de 1992. Su padre jugó un papel importante en su vida, tanto así que su vocación de docente le fue transmitida por él. Estudió leyes en Lituania y lingüística en Grenoble, Francia. Al terminar sus estudios regresó a Lituania para realizar su servicio militar. En 1949 se doctoró en la Sorbona y fue profesor en varias universidades de Oriente Próximo, como Alejandría, Ankara y Estambul. Desde 1965 encabezó las investigaciones en semiótica y lingüística en París, poniendo las bases para la Escuela de Semiótica de París. Realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica. Tras estudiar trabajos filosóficos de Maurice Merleau-Ponty y las primeras obras del antropólogo Claude Lévi-Strauss, Greimas publicó en 1966 su primer libro llamado Semántica Estructural, el primero de una serie de textos consagrados a la semiótica, inspirado en Ferdinand de Saussure y Louis James. Realizó la mayor parte de la carrera en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, la cual dirigió. Para los años 60, Greimas era considerado como uno de los grandes maestros por los medios lingüísticos franceses e internacionales. Su principal aportación ha tenido lugar en los ámbitos de la lexicografía, la semántica y la teoría literaria, desde la perspectiva del estructuralismo. También como periodista y ensayista escribió en francés y lituano numerosos textos sobre la tierra de sus padres. Entre las obras destacadas de Greimas encontramos Semiótica del texto, ejercicios prácticos, Semiótica, diccionario razonado de la teoría del lenguaje, del sentido 2, ensayos semióticos, Semiótica y ciencias sociales, sobre el sentido. La semiótica según Greimas. La semiótica no es una ciencia cuyo desarrollo haya, sino un proyecto científico, un proceso histórico. Considera que la semiótica misma debe servir de instrumento, incluso en el cambio saludable. Pensé que había una vocación de la semiótica, no solo por conocimiento del hecho social o individual, sino también por la transformación de lo social o lo individual, por lo terapéutica de lo social. Dicha semiótica debe ser un proceso que se realiza en colaboración con varias generaciones y cuyo propósito es convertirse en una ciencia como tal. Siempre he creído en la existencia de un proyecto científico como actante colectivo. Este proyecto nos rebasa. Finalmente, lo que buscamos solo tiene una dirección, esta directividad. Ahora vamos a hablar acerca del universo semántico. A mediados de siglo, la lingüística estructural solo estudiaba fonemas y morfemas. Ante esta simplicidad de estudio, Greimas sentía una gran insatisfacción y decide postular la existencia de un universo semántico. Este universo semántico lo fue construyendo a lo largo de 30 años, el cual fue definido como la suma de todos los posibles significados que pueden ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura de una comunidad etnolingüística. Para ello, formuló los procedimientos descriptivos de la narratología y el concepto de narratividad, en la base misma de su semiótica del discurso, y usó el concepto de actante que proviene de Vladimir Propp a través de Lucentisnier. Su hipótesis de partida es que el significado es solo aprehensible si es articulado. En segundo lugar, para él las estructuras narrativas pueden percibirse en otros sistemas que no dependen necesariamente de las lenguas naturales. Esto lo lleva a postular la existencia de dos niveles de análisis y significación, uno superficial y otro profundo, que forman un tronco común donde se encuentra la narratividad. La teoría literaria de Greimas. Siguiendo en esta misma línea, Greimas concibe su semántica estructural en 1966, partiendo de diversas ideologías cuyo objetivo era construir una gramática universal de los textos narrativos, mediante la ejecución del análisis semántico de la estructura de la frase, a fin de describir el mayor número de micros universos semánticos. Greimas tomó el cuadro de unidades funcionales diseñado por Vladimir Propp y la ordenación ternaria del mito inspirado por Lévi-Strauss, quien distinguía entre armazón, mensaje y código. A esto debe sumarse la combinatoria de funciones dramáticas propuestas por Émile Zougran,
más el cuadro de actantes que había determinado Lucien Disnier en el ámbito oracional definido como los seres y las cosas que participan en el proceso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la diferencia que se establece entre el modelo propuesto por Bremont y el modelo que, propone Greimas. Entonces, Bremont propone un modelo en donde los procesos narrativos son fundamentalmente dinámicos y procuran dar cuenta de las distintas variantes que pueden producirse en la ejecución del mismo. Ahora bien, para Greimas, el proceso narrativo es estático porque este se basa en la acción mutua de los vínculos no temporales. Evidentemente, esta separación de posturas se produce porque, a pesar de que ambos críticos parten de la lectura de Proust, de Lévi-Strauss, a Bremont le interesa diseñar un modelo lógico, mientras que a Greimas le preocupa trazar un cuadro de vínculos semánticos. En el fondo, Bremont quiere prever o anticipar comportamientos narrativos, mientras que Greimas solo quiere explicarlos. Greimas, con su sistema de análisis, pretende demostrar los fundamentos estructurales que se han de vincular a los actantes. De esta manera, señala ya en su conclusión de teoría lo siguiente: puesto que el discurso natural no puede ni aumentar el número de actantes ni ampliar la captación sintáctica de la significación más allá de la frase, debe suceder lo mismo en el interior de todo microuniverso, o más bien al contrario. El microuniverso semántico no puede ser definido como un universo, es decir, como un todo de significación, más que en la medida en que puede surgir en todo momento ante nosotros como un espectáculo simple, como una estructura actancial. La estructura actancial parte del examen de las propuestas que Proust y Saussure habían formulado en cuanto a esto. Greimas adapta la terminología de estos dos críticos para asentar la organización sintáctica del discurso en los actantes sujeto y objeto. Proust hablaba de héroe y de persona buscada, mientras que Saussure se enfocaba en la fuerza temática y representante del valor. En todo caso, el vínculo que une a este par de fuerzas narrativas es la misma: el deseo, la búsqueda como principio motor de la acción. Para determinar la segunda oposición binaria, se tiene en cuenta la pareja destinador y destinatario, señalada por Jack Hodgson, para vincularla con dos de los actores de Proust, el padre y el mandatario, y con dos de las categorías de Saussure, atribuidor del bien y ostentor de ese bien. La relación que existe entre destinador y destinatario es la del saber, centrándose los dos elementos sobre el objeto. Por último, para la tercera pareja actancial, ayudante y oponente, Greimas tiene en cuenta las relaciones similares de Proust, donante auxiliar, agresor o malvado, y las de Saussure, auxilio y oponente, con una relación entre elementos configuradas por el poder que se centra singularmente en el sujeto. Es preferible el modelo de Greimas al de Proust o al de Saussure, porque permite establecer una doble relación sintagmática que posibilita todo tipo de combinación de estas parejas actanciales. Estas ideas son las que permiten organizar el ámbito de las 31 funciones que Proust había fijado y que Greimas, siempre con la pretensión de lograr estructuras de relaciones binarias, reduce a 20, y que ponen en juego relaciones sintagmáticas, en las que los elementos se implican unos a otros, interiores al cuento mismo, y paradigmáticas o disyuntivas, en que los elementos se excluyen unos a otros. Los actantes deben realizarse después en los actores y concretarse ya en fuerzas narrativas o modelos de personajes, movidos por esas funciones implicativas o disyuntivas. En 1968, Greimas se adentra en el terreno de la mitología para determinar los elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico, en donde, teniendo en cuenta un mito de referencia a Bororo, Lecruet et Lequit, analiza la validez del sistema de Lévi-Strauss, asentado por el armazón del mito, el código que desenvuelve y el mensaje que proporciona, concediendo especial importancia a la transcripción del mito en unidades narrativas, distinguiendo los enunciados narrativos, en donde incluye los actantes y los sintagmas narrativos, verdaderos algoritmos constituidos sobre esos enunciados. Este método permite descubrir las unidades narrativas y, con ellas, eliminar los elementos del relato no pertinentes a la descripción, y lo que es esencial, la identificación y la redistribución de las propiedades semánticas de esos contenidos que proceden del modelo narrativo. Greimas demuestra que transcribir un mito o analizar un relato son operaciones que, a pesar de la abstracción de sus modelos,
deben centrarse en materiales narrativos concretos, detrás de los cuales es posible percibir referencias universales semánticos, ámbito en el que ya sería posible construir esa gramática general narrativa. El modelo actancial de Greimas. En el texto titulado La semántica estructural, Greimas propone un modelo actancial que busca abordar una nueva forma de análisis de personajes dentro de la literatura, pero por el rol que cumple dentro de la obra y no por lo que son. Este modelo está basado sobre los aportes de Vladimir Propp y Souriau, quienes explican su teoría a través de las funciones acciones y las funciones sintácticas de la lengua. El modelo actancial de Greimas es un esquema sintetizado que expone los roles que asumen los personajes en un relato. El modelo se divide en 3 ejes, con 6 actantes o roles actanciales. El esquema actancial es una herramienta de análisis para estructuras básicas narrativas. ¿Qué es el actante? Actante proviene de la lingüística estructural y significa que alguien o algo es o participa en un determinado proceso narrativo. Según Greimas, un actante es una unidad autónoma con capacidad de acción, siendo precisamente el sujeto quien realiza la acción. Por ejemplo, él baila, sujeto más verbo. El modelo actancial está sustentado en las relaciones entre los distintos actantes y se reconocen a partir de su funcionamiento en el relato. Existe una diferenciación con los personajes. Roles de los actantes en un relato. El rol del sujeto, el actante que desea un objeto. El objeto es lo que se desea. Puede ser un ser amado, dinero, honor, felicidad, poder o cualquier otro valor. El rol del ayudante. Es el actante encargado de orientar al sujeto. El rol del oponente. Actante cuya función radica en ser la fuerza opresora que limita la acción. Rol del destinador 1. Es el conjunto de hechos deseados o destinatario orientado del deseo. El rol del destinador 2. Son las fuerzas o entidades de naturaleza social, ideológica o moral. Dios, el orden establecido, la libertad, el delito, la lujuria, la ambición, un fantasma, entre otros. El modelo actancial opera desde 3 ejes fundamentales que son el deseo, la comunicación y la participación. La pareja del sujeto y el objeto interactúan desde el eje del deseo. La pareja del destinador 1 y el destinador 2 representa el eje de la comunicación. La pareja del ayudante y el oponente desde el eje de la lucha. Estos 2 actantes operan y formalizan circunstancias que van a favorecer o desfavorecer los acontecimientos que se realizan en el accionar de la obra. Este eje se centra y se configura desde la acción del poder. Finalmente queremos recalcar sus aportes importantes como el método original para la semiótica discursiva, la postulación de la existencia de un universo semántico, la introducción de nociones de microuniverso semántico y el universo de discurso actualizado en escritos, textos hablados e iconos. Son piezas importantes dentro de las nociones que tenemos hoy acerca de la semiótica. Presentamos para ustedes Marisa Arrieta, Ana Cavalieri, Fátima da Silva, Rafael Dona, Jorge González, Giselle Pérez, María Valentínez y Dariana Noguera. Muchísimas gracias.